tiempo, Señor, que nos regalas de vida, Señor, por la oportunidad que nos das de saber que estás con nosotros y que tu favor siempre está de nuestro lado, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos guíes en este tiempo de palabras, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, y que nos permitas conocer, Señor, el propósito por el cual, Señor, nos trajiste a este lugar, por el cual nos hemos podido conectar a través de nuestro canal de YouTube, Señor, allá a las personas que no pueden estar aquí hasta ahora. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Y vamos por favor a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 15. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 15. Amén. Dice el Señor: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Amén. Ese es un versículo de que poco se predica y aquí el Señor simplemente inspira, el Espíritu Santo inspira a Pablo para que hable de la iglesia y deje unas instrucciones de parte de Dios para la iglesia. Y el pasaje está dividido en dos partes, una parte que se refiere al liderazgo de la iglesia y otra parte al cuerpo, a la iglesia, el cuerpo de Cristo como tal. Son temas importantes y a veces pasamos por alto. Siempre hablamos de la iglesia, pero poco hablamos de la relación pastor-iglesia también. Y las personas que puedan estar en la iglesia y cómo se pueden ver y distinguir este tipo de personas que nombra allí en la iglesia y que no es nada raro que ocurra y que conozcamos, que pueda pasar, que puedan llegar a estar a nuestro lado personas como las que enumera el apóstol Pablo, guiado ahí por el Espíritu Santo para decirnos que hay cómo tratar y cómo llevar a esas personas que normalmente podemos encontrar en la iglesia. Vamos a hablar un poquitico de la primera parte y es en cuanto a los líderes. El Señor es bien insistente cuando crea los ministerios para edificación de la iglesia y crea los 5 ministerios. Crea los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Con un ánimo que haya unas cabezas que se encarguen de edificar la iglesia. Y el Señor dice que deben tratarlos bien. Dice allí, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y los amonestan en el Señor. Y deja ver claramente las dos funciones que puede tener cualquier líder de la iglesia en un momento dado, el pastor normalmente. Cuando dice, el pastor está para guiarlos y para amonestarlos. Amén. Porque el Señor lo que hace es eso. El Señor la forma de instruirnos, de darse a conocer a nosotros, es mostrarnos lo que Él espera de nosotros, darnos la guía por donde tenemos que llevar nuestra vida y amonestarnos si nos desviamos o nos corregimos un poquitico, nos salimos un poquitico de los caminos que Él tiene marcados para nosotros, para el liderazgo y para que ese liderazgo sea el que transmita a la iglesia lo que el Señor espera de la iglesia. ¿Cómo ve la iglesia a los pastores? Y pensaba en cómo los veía antes. Yo cuando conocí al Señor hace 20 y tantos años, no sé ni cuántos, como 25 años ya creo, era muy diferente el pastor, la figura de pastor a la que se ve ahora. Y si me voy más atrás, todavía era más diferente la figura del pastor a lo que se veía hace 25 años. Y depende también del sitio de donde sea la iglesia o la comunidad, el cuerpo de Cristo donde esté. El pastor era una figura muy respetada, era una figura que se entendía que era un enviado de Dios para guiar la iglesia. En Corea, por ejemplo, un pastor llega de visita a Corea y en Corea del Sur, que a Corea del Norte no podemos entrar, ¿cierto? El gobierno sabe que va un pastor de visita y le manda una comitiva para darle la bienvenida. O sea, se recibe casi como se recibe a un presidente, así sea el pastor más humilde de un país que llega a visitar Corea. Alguien que vaya a Corea, un pastor que vaya a Corea a un seminario,
a una invitación o invitado a predicar, el gobierno de Corea le hace una bienvenida por el cargo y lo que representa ser pastor. Pero las cosas han cambiado, la figura de pastor se ha dibujado mucho, tanto por la vida que lleva la iglesia, por lo convulsionado que está el mundo, y el pastor se ve diferente. El pastor se ha ganado una mala fama, ¿cierto?, en este tiempo con la iglesia. Y entonces la iglesia misma puede llegar a desconfiar del pastor. Hoy quienes van a la iglesia y desconfían del pastor, yo fui de los que desconfié del pastor cuando me convertí a Cristo. ¿Quiénes son los pastores? Ahora. Y se confunde al pastor con un predicador, y son dos funciones totalmente distintas. Porque predicar no es simplemente la función del pastor. La persona que predica no es pastor. El pastor debe predicar, pero una persona que predica no es pastor necesariamente. Pero confundimos esa figura y ponemos al pastor como predicador muchas veces. Y la iglesia se le olvida que el Señor instituyó la obra del Señor con un cuerpo de Cristo, con unos miembros de Cristo y una cabeza que es el pastor, para que fueran sus ovejas y discípulos, tal como Él hizo, y el que Él tuvo ovejas y tuvo discípulos. Pero la iglesia no se deja pastorear muchas veces. En ese momento las personas vienen a escuchar a un predicador, pero no a ser pastoreadas por el Señor. Y el Señor es claro aquí cuando habla de lo que debe ser el pastor para la iglesia, ¿cierto? Les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. El Señor es claro con lo que está hablando allí. Pero es difícil encontrar una iglesia que se deje pastorear, es muy complicado encontrar una iglesia que se deje pastorear. Yo a veces les digo a mis siervos, cuando tenemos reunión los domingos, que ellos ya están levitando porque son siervos, ¿sí? Ellos no necesitan consejería, uno no tiene que saber lo que está pasando en sus vidas, ellos ya flotan porque ya son siervos, entonces no necesitan consejería, no necesitan guía, no piden consejo para las cosas. Y es algo que no debe faltar, porque por más sabios que seamos, la palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y a veces nos equivocamos porque pensamos que ya somos lo suficientemente sabios y tomamos decisiones solos. Y para eso el Señor constituyó la iglesia con la jerarquía y el orden que tiene. Es difícil pastorear en estos tiempos. Y aquí en nuestra caja a veces se complica pastorear porque uno ve las decisiones que toman equivocadas cuando uno hace advertencias y cuando uno ha dicho qué tienen que hacer o cómo ve el Señor las cosas, porque el consejo de aquí es un consejo bíblico, no es la opinión del pastor, sino lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que reconocer esa obra y tenemos que tener en alta estima al que pastorea la iglesia, sea esta o sea otra iglesia donde estén, o sea a donde vayan a llegar en algún momento. Hay que tener en cuenta esa función del pastor. ¿Quién es el pastor para cada uno de nosotros? Podemos ir pensándolo ya. Si se acomoda a lo que el Señor está hablando aquí, o si simplemente venimos a escuchar un predicador que a veces nos jala las orejas, que a veces nos hace reír en medio del servicio, o que simplemente cumplimos con escuchar, pero que no nos dejamos pastorear. Hay gente de aquí que no tengo ni idea qué está pasando con su vida. Y cuando pregunto, ¿y cómo están? Bien, pastor. Y hasta ahí llega el bien, pastor, porque ahí para allá no cuentan ni las horas para llegar a puntuales aquí. Dice que son los que trabajan entre ustedes, son los líderes. El pastor debe dar muestra de trabajar, de que trabaja y de que está haciendo la tarea que le fue encomendada. A mí alguien me decía hace muy poco tiempo, me decía, pero pastor, ¿por qué usted no se vuelve un pastor bivocacional? O sea, trabaje y venga y predique, ¿sí? Y yo no niego que se pueda hacer, pero eso depende del llamado del Señor. A mí el Señor me llamó de tiempo completo, me sacó, me cerró puertas, me ubicó y me dijo, vas a trabajar en mi obra y vas a trabajar de tiempo completo. Y les cuento que a veces no alcanza el tiempo para trabajar, ¿sí? Que los lunes tenemos que estar en oración, bueno, estos 2 lunes no puede estar en oración por circunstancias de trabajo también, ¿cierto? Los martes tenemos algo de descanso, aunque yo los martes estoy preparando ya mensajes para el día miércoles. El miércoles estamos aquí, el jueves doy instituto bíblico virtual, el viernes doy discipulado virtual, el sábado estamos aquí 3 sábados del mes y el domingo predico. Y ahí me encargo de las cosas administrativas, de las reparaciones locativas y de todo lo que tenga que ver la iglesia también. A veces le meto yo mismo la mano a la iglesia. No da tiempo, o sea, ver un pastor que trabaje en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y cumpla como pastor con todas las funciones que hay que hacer en una iglesia mediana o pequeña como esta, como quieran decirle, no es fácil y no es complicado. Hay que tener en cuenta que el trabajo debe verse, el trabajo debe notarse y es la función del pastor. Y dice que la otra parte es que los guíe y los amoneste. Aquí guiar es fácil porque uno lanza el consejo,
Pero las ovejas son tercas y a veces se disfrazan de cabras y entonces hacen lo que quieren, ¿cierto? Pero cuando uno amonesta, ¿sí? Cuando uno amonesta, la cosa se pone complicada. Doy testimonios. Hace un tiempo me dijeron, pastor, es que yo le invito a que nos tomemos un tinto. Y dije, no puedo, estoy ocupado. La siguiente semana, pastor, tomemos un tinto. No he podido salir con usted, no puedo cuadrar la agenda para tomarme un tinto. Y entonces la persona se fue a la iglesia porque el pastor no se tomó el tinto con él, ¿cierto? No comprendiendo, ¿cierto? Eso, yo la amonesté y dije, mira, tú no puedes estar en la iglesia para que el pastor tome tinto contigo, y si no toma tinto contigo, te vas de la iglesia. Ese no es el motivo por el cual estás en la iglesia. Y debes comprender la situación del pastor. Bueno, se fue. Otro me dijo, pastor, lo que pasa es que yo cada vez que le escucho a usted, dudo de mi salvación. Pues si el Señor lo está haciendo dudar es para que se afirme, ¿cierto? Y a la final se fue de la iglesia porque dudaba de la salvación. Hay que amonestar a la iglesia. Cuando alguien resulta afectado por un sermón, por una prédica, ¿cierto? Es porque el Señor está tocando su corazón con un propósito, ¿cierto? Está queriendo trabajar en esa persona con un propósito. Cuando el Señor nos quiere quitar máscaras y nos quiere revelarnos a nosotros mismos quiénes somos realmente como cristianos, es una forma de amonestarnos del Señor con un propósito, que corrijamos para estar con Él, porque nos ama, nos corrige. Así de que pensemos en eso, amén. Y ténganlos en alta estima, ámenlos por el trabajo que hacen. Y primera de Timoteo 5, 17 al 18, dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. También, alguna vez me mandaron a trabajar por eso. Alguna vez me dijeron que dar consejería era la cosa más sencilla del mundo. Dije, bueno, cuando usted va donde un psicólogo es la cosa más sencilla del mundo. El psicólogo le cobra 150,000 pesos por consulta, yo no le cobro nada. Eso está aparte, eso a mí el Señor me paga, no usted. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para reconocer quiénes son nuestros pastores, para verificar quiénes son los pastores, quiénes son sus líderes, estén donde estén, si están en esta casa o están en otra casa, en otra iglesia. Siempre hay que tener en cuenta el cargo que tiene su pastor. El pastor no fue escogido al azar, sino que el Señor lo vio, lo miró, lo llamó, lo preparó, lo capacitó y lo envió. Y eso es algo que no hace el Señor con toda la iglesia, o si no, pues todos seríamos pastores y no habría a quien pastorear. Tengan en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Amén. Y Pablo cambia y se va a la otra parte de la iglesia, ¿cierto? Y empieza a hablar de algunos tipos de personas que hay en la iglesia y cómo debe tratar la iglesia a esas personas. Dice Pablo allí, que ahí voy a volver a leer el versículo inicial, dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Amén. Amonesten a los holgazanes. ¿Quiénes son los holgazanes? ¿Cierto? Los holgazanes son los que están desordenados, indisciplinados, que evitan las responsabilidades espirituales y las prácticas espirituales de la iglesia. Esos son holgazanes, un perezoso espiritual, ¿cierto? Hay personas que tienen un llamado para trabajar en la obra del Señor y por pereza, por falta de compromiso, no atienden el llamado, ¿cierto? Hay personas que ya no oran, ya no tienen tiempo con el Señor, ya no leen la Biblia y son holgazanes espirituales, perezosos espirituales. A esos a los que se está refiriendo Pablo allí, inspirado por el Espíritu Santo. De esos hay en la iglesia. No se ponga a mirar para los lados, ¿cierto? Hay holgazanes en la iglesia, hay gente que le da pereza orar, leer la palabra de Dios y cumplir con lo que el Señor les ha pedido que hagan, ¿cierto? Proverbios 24 dice, el perezoso no labra la tierra en otoño y en tiempo de cosecha buscará y no hallará. ¿Sí? Los holgazanes esperan que el Señor los bendiga, pero si no buscan de Dios, no van a encontrar la bendición de Dios. Amén. Dice allí, estimulen a los desanimados. ¿Quiénes son los desanimados? No son los rebeldes, sino son personas cansadas, heridas y sin fuerza. Hay personas que están desanimadas. La vida no ha sido tan bondadosa con ellos en momentos o en etapas, y entonces se sienten así, cansados, heridos y sin fuerzas. No sé si ustedes se han sentido así alguna vez, desanimados en la iglesia, y encontramos personas desanimadas en la iglesia.
Encontramos personas que dicen, el Señor no me quiere responder, el Señor no me sana, el Señor no me provee, el Señor no me busca, el Señor no me soluciona. Y llevo orando y cumpliéndole al Señor, pero el Señor nada que me responde. ¿Y qué dice uno como pastor cuando alguien le dice, bueno, y está diezmando, está orando, está... Sí, pastor, todo eso está bien. Ah, bueno, entonces el Señor está probando su paciencia, está probando su perseverancia, está mirando su fe y está mirando su confianza y su dependencia de Él. Hay gente que dura 6 meses sin trabajo y, pastor, ya no puedo más, estoy sin trabajo, desesperado, nada. ¿Qué podemos hacer? Dije, el Señor tiene su tiempo para todo. Ah, ¿se ha acostado sin comer? No. ¿Le ha faltado el vestido? No. ¿No tiene techo? Sí. El Señor está cumpliendo. Ahora hay que esperar lo que el Señor quiera hacer y quiera hacer que pase con esa prueba que está ocurriendo, porque no conocemos los planes de Dios, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Romanos 15:1 dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Y me gustó esa parte de ese versículo, yo no lo había leído en este sentido, ¿cierto? Dice que los fuertes en la fe, ¿cuántos fuertes en la fe hay aquí? Uy, amén, esa es una fuerza, una fe grande, ¿cierto? ¿Cuántos fuertes en la fe? Amén, sí. Amén, con fuerza. ¿Cuántos fuertes en la fe? Dice allí que los fuertes en la fe, ¿cierto? Debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Es decir, en vez de estar haciendo cosas que nos agraden, debemos prestar atención a aquellos que están débiles y darles el apoyo que necesitan. Tenemos que sacrificar lo que nos agrada por atender a los débiles de la iglesia. Un débil no quiere decir que no sea creyente, un débil quiere decir que está golpeado, herido y cansado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando alguien está golpeado, herido y cansado como personas y como seguidores de Cristo? Apoyar y ayudarlos, inclusive sacrificando las cosas que de pronto nos agradan a nosotros. Amén. Qué bendición que podamos hacer eso, qué bendición que el Señor nos lo recuerde, porque a veces somos indolentes. A veces pensamos en nosotros y solamente en nosotros y no nos damos cuenta de aquel que está cansado y está débil. Yo les he dicho, yo alguna vez me canso también. Hay domingos en que hay veces que yo digo, yo no me quiero levantar para irme para el... No levantar porque no me apresa levantarme. Pero uno dice, desplazarme para la iglesia y ver que la gente no responde y ver que la gente uno le habla y que el Señor le muestra y le dice y uno ve y sigue la misma situación y uno se cansa diciendo, Señor, pero ¿qué más les decimos? ¿Qué más hacemos? Bueno, cuando uno pide la asistencia los miércoles, por ejemplo, que la gente no viene y se estrella uno, gracias a Dios el Señor está respondiendo y los ayunos también están cambiando, pero es algo que es bien complicado y tenemos que apoyar a los que están cansados, heridos y definitivamente sin fuerzas. Amén. Dice, sean pacientes con todos. Es algo bien interesante, ¿cierto? Cada persona está en un proceso distinto, cada persona vive pruebas diferentes, cada persona tiene circunstancias, situaciones diferentes y tenemos que tener paciencia con todos. Yo tengo paciencia con los que vienen y se duermen en el servicio, ¿sí? El hombre viene cansado de trabajar y ahí se quedó. ¿Sí? Está meditando interiormente, está revisándose con sus ojos cerrados, mirando hacia adentro y haciendo se me fue la palabra. Esa. Para ver cómo está. Pero uno es paciente con las personas y uno debe tener en cuenta esas circunstancias que tienen. Cuando alguien se duerme en el servicio, yo después hablo y le digo, ¿qué pasa? No, es que vengo cansado, venía rendida, es que usted no sabe. Bueno, está bien. ¿Sí? Uno no está exento de dormirse una vez, pero cuando la cosa se pone una vez, y 2 veces, y 3 veces, y 4 veces, y todos los servicios está cabeceando llamándome. ¿Sí? Entonces ya la cosa cambia y uno quiere decir, hay algo que está pasando ahí. Y hay algo que está ocurriendo en esa vida y hay alguien que lo quiere dormir para que no escuche lo que el Señor está hablando. Pero tenemos que ser pacientes con todas las personas. Mire, yo soy la persona más paciente con las ovejas de este redil y con los discípulos de este redil. El Señor me muestra cuando las personas están, cuando no quieren estar, cuando están mal, cuando no quieren que les digan nada, cuando no les... Y yo tengo paciencia. El Señor obrará en cada uno. Mi trabajo es orar, preguntar, interesarme, y si no hay una respuesta, pues el Señor está ahí y hace la labor más fuerte que lo que yo la pueda hacer. Amén. Romanos 12:17, no paguen a nadie, perdón, ya me cambié de tema, ¿cierto?
Dice allí que nadie pague mal por mal a nadie. Es decir, que no busquen venganza dentro de la comunidad. Mira, aquí hay cosas que yo no permito en la iglesia, o trato de no permitir, y es que se hagan negocios entre ustedes. Busquen otra solución. ¿Sí? Busquen otra solución o estén muy seguros de que pueden llevar a cabo un negocio. Porque un negocio que se haga entre dos personas de la iglesia y se fracture ese negocio, esa amistad o esa hermandad, termino con dos personas que se van a ir de la iglesia. No se va la una, sino que también se va la otra. La una por vergüenza, la otra porque no quiere estar al lado de la otra. Y terminamos la iglesia padeciendo esas situaciones. Cuando alguien me dice, pastor, es que yo quisiera ofrecerle esto a la iglesia, mire, allá en la puerta, de allá para allá. Pero aquí adentro, no. ¿No por qué? Porque es complicado, ¿cierto? Y después cuando salen las cosas mal, si me aguanto, yo quiero desquitar de él, y empiezan los chismes, y empiezo a hablar con los demás. Y entonces el Señor nos dice simplemente que no paguemos a nadie mal por mal. Si nos hicieron mal, no pensemos en devolver el mal. Porque dice allí no paguen a nadie mal por mal, procuren hacerlo bueno delante de todos, dice Romanos 12:17. Y tenemos que verlo de esa manera. Si alguien nos lastimó, ¿qué dice el Señor? Perdonen. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7. A ver, para yo perdonar a alguien 70 veces 7, no sé si lo han pensado, quiere decir que lo tengo al ladito y me sigue ofendiendo. ¿Sí? Tengo que perdonarlo porque estoy enterado de lo que está haciendo, tengo contacto de saber lo que está haciendo, puede que no esté aquí al lado, pero me está ofendiendo desde lejos, y tengo que perdonarlo siempre. Tengo de alguna forma hay una comunión, una comunicación entre aquel que tengo que perdonar 70 veces 7, que quiere decir siempre, no son 70 veces 7, porque esa palabra entra en discusión muchas veces, pero debemos tener claro que no debemos pagar mal por mal. Cuando hay problemas entre las parejas, ¿sí? Muchas veces se quieren desquitar el uno del otro. Y entonces vienen donde el pastor y en la consejería eso salen rayos y centellas, ¿cierto? La culpa es tuya, no, la culpa es tuya. Y normalmente la culpa es de los dos. Normalmente la culpa es de los dos. Y si alguna vez hay culpa de alguno, pues hay que perdonar. El Señor nos manda a perdonar siempre, entonces hay que perdonar. Pero es que usted no entiende lo que me hizo. Yo no, pero el Señor sí. Y no hay una ofensa más grande que la que sufrió el Señor. Y Él en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay que perdonar. De una forma u otra hay que perdonar y entregarle al Señor las cosas. Él hará, definitivamente, Él hará conforme a eso. Si el Señor quiere que no estén juntos por lo que sea, que lo dudo, ¿sí? Entonces moverá las cosas para eso. Pero mientras tanto, así sea que se dé un rompimiento de una relación, hay que perdonar. Amén. Y dice allí, esfuércense entre todos por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino entre todos. Amén. El Señor nos llama a amarnos. Yo quisiera que esta iglesia fuera una iglesia de amor, de coinonía entre todos. Si yo no quisiera ver el grupito de acá, el grupito de allá y el grupito de acá, sino que todos nos conociéramos, todos habláramos. Lógico, hay afinidades, lógico, hay simpatías, pero que nos llegáramos a conocer absolutamente todos, y creo que el Señor está moviendo los hilos para eso en este momento. Creo que está fortaleciendo con el ministerio de oración, porque les digo, la de oración no es un grupo para entrar y salir cuando quiera uno, sino que es un ministerio donde tenemos una responsabilidad. Si nos comprometimos a estar en el ministerio de oración, no podemos entrar y salir del ministerio de oración cada vez que queramos. Eso pasaba en el grupo de oración. Pero cuando es un ministerio, quiere decir que formo parte y soy miembro del ministerio de oración y debo estar ahí en todas las reuniones que se propongan y en participar en todas las solicitudes que se hagan. Y lo que creo que los martes tenemos que ayunar. ¿Lo están haciendo los del ministerio? No sé, pero se propuso en el comienzo que los martes el ministerio de oración, porque no es un grupo, oraba. Y debemos ser puntuales para llegar, para estar esa horita que le dedicamos los lunes en la noche y compartir ese tiempo de oración y apoyar ese tiempo de oración. Amén. Eso ha hecho que las personas se integren. El partido de fútbol, de lo que estamos buscando que se convierta en el ministerio de hombres, esa parte de jugar y después compartir alguna cosa, también está haciendo que se consoliden esas relaciones.
Entonces vamos a buscar que la iglesia sea eso. ¿Quién hace esa parte? El pastor con esta dirección que está dando. Mire, yo soy uno de los que digo, no me gustan los grupos en la iglesia. Yo lo he dicho. En la Biblia no es que se le predicaba, no se decía, Pedro, predique a los jóvenes, allá Santiago, vaya y predique a los viejos, de aquí de la tercera edad, y para allá busquen un líder para esas viejas chismosas, y busquen otro para los peladitos que no quieren estar en la iglesia. En la iglesia no hay ninguna, en la iglesia primitiva, en lo que el Señor armó, no hay ninguna división de ministerios. Y yo trato de ser muy bíblico. Y cuando empezamos aquí, yo arranqué esta iglesia con jóvenes, con mujeres y la iglesia en general. Intenté con hombres, pero nunca funcionó, varias veces. Pero en estos días, buscando esa comunión en la iglesia, cerrando el año pasado, vamos a buscar que haya esa comunión porque está muy desgregada la iglesia. Hay personas aquí que no conocen los nombres de otras personas y no somos tantos, debemos conocer los nombres de todos. ¿Sí? Para un pastor normal le dicen, ¿sabe cuándo tiene que haber 2 pastores en la iglesia? Después de 300 personas. O sea, un pastor puede aprenderse 300 nombres y estar pendiente de 300 vidas. Cuando pasa ese número, ya es mejor tener otro pastor que se encargue de ayudar, porque ya se le escapa a uno de las manos todo. Así tengo unos 65 años, porque ahí me están diciendo, no, 64, porque por ahí me están diciendo que ya estoy viejito, entonces que hay cosas que se me olvidan. A ustedes también se les queda el celular alguna vez y las cositas, ¿cierto? ¿Sí? Eso no es de la edad, eso es simplemente de descuido. Amén. No, es que usted ya está viejito y se le... No, todavía tengo batería para un buen tiempo. Amén. Juan 13:34 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Tenemos que hacernos el bien entre todos. ¿Cómo le voy a hacer el bien al hermano si no lo conozco? No conozco su necesidad, no sé quién es, no sé dónde vive. Mira, ahorita que estoy parado, y aquí, el hogar de Andrés y Oreta me van a ayudar con la situación que tengo. Amén, ya me están ayudando. Bueno, nos conocemos y nos apoyamos y nos ayudamos. ¿Cuál es la idea? Que entre todos hagamos lo mismo, que sepamos qué circunstancias vive cada uno, que no tenga que decir, uno sabe que a mí me llama alguien y me dice, pastor, tengo una necesidad, bueno, yo voy a buscar cómo solucionar esa necesidad. Algunas veces, recurro a alguien que esté en mayor capacidad de ayuda que yo, porque a veces la iglesia no tiene, pero yo sé quién tiene. Entonces yo llamo a esa persona y le digo, mira, hay alguien en la iglesia que necesita una ayuda, ¿por qué no haces un aporte ahí? Y que el Señor te bendiga, como te ha bendecido tanto, ayuda a otro. Pero si no estoy yo de intermediario, muchas veces ustedes saben la situación que vive el otro. Muchas veces conocen las circunstancias que pasa otro. Y la idea es que nos apoyemos y nos ayudemos todos, porque en eso, con obras y con hechos, es que se demuestra el amor. No hay otra forma de demostrar el amor si no es con obras. Uno no puede mirar al otro y decirle simplemente, yo lo amo a usted, como a quien le dijo al presidente, ¿cierto? Yo lo amo pues muéstrelo, ¿sí? Una simple conversación muchas veces, un oído que escuche y un abrazo que reconforte son muy necesarios muchas veces, pero necesitamos tener esa comunión entre nosotros. Pablo, allí hablando, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de la iglesia, del amor hacia los líderes y de la iglesia entre ella y del líder a la iglesia. Es lo que se está viendo en esa pequeña porción de la palabra. Estamos encontrando que el Señor está atento de las relaciones que debe haber en la iglesia, cómo tenemos que atender a los que están equivocados, desviados, cansados, heridos, perezosos, y no hacerlos a un lado, porque el Señor llama restauración siempre. Cuando alguien se equivoca, y eso es algo que siempre he dicho, cuando un pastor se equivoca y arman el escándalo porque el pastor se equivocó, ¿quién sale perjudicado? La iglesia es la que sale perjudicada. ¿Sí? Y el Señor es claro cuando dice, hay que tratar las cosas que pasan en la iglesia y hay que llamar en privado, hay que llamar con testigos y después sí denunciar en la iglesia. Porque las veces hay que pensar en el cuerpo de Cristo y más en estos tiempos. Si alguien se equivoca dentro de la iglesia, si una cabeza, un líder se equivoca, la iglesia debe corregir y buscar restaurar a la persona. No acabar con la persona, porque al acabar con la cabeza se hiera el pastor y se hieren las ovejas. Y el Señor no puede permitir que la iglesia sufra porque hay una imperfección en un hombre y la iglesia sea la que caiga. Entonces
Entonces cuando me dicen, es que el pastor tal hizo tal cosa, hay que orar por él y hay que restaurar esa vida. Hemos visto líderes muy conocidos que han caído, se han levantado y otra vez están siendo usados por el Señor, porque no somos perfectos. ¿Sí? En algún momento podemos fallar, en algún momento podemos tener una debilidad y fallar, pero el Señor nos dice que debemos propender por el bienestar de la iglesia. Lo primero que hay que salvar es la iglesia, que hay que cuidar es la iglesia. Si hay que sacar al pastor porque fue muy grave la cosa, hay que sacar al pastor, pero sin hacer un escándalo que lastime a la iglesia. Pero aquí somos expertos, y hay pastores expertos en YouTube que sacan los trapitos de todo el mundo al sol y hablan del pastor porque se equivocó, porque hizo, porque no hizo. Cada uno puede tener su opinión. Y yo sé, hay pastores que yo no recomiendo. ¿Sí? Hay pastores con nombre propio que si alguien me pregunta directamente, ¿y este pastor? Yo, nada que ver con esto. Y me encuentro pastores muy encumbrados que tienen relación con este pastor que yo no recomendaría nunca. Y entonces uno dice ahí, ¿dónde está la doble moral de alguien que predica ser fiel a la palabra de Dios, pero que dentro de sus invitados, dentro de sus cosas, lleva a la iglesia a alguien que está desviado de la palabra de Dios? Pero como es tan reconocido, entonces venga para acá y contaminamos el altar y la iglesia con esas cosas. Uno debe amar la iglesia, cuidar la iglesia desde su silla y desde el altar. Es nuestra tarea propender por el beneficio, por el bienestar, por el crecimiento y por la consolidación en Cristo de la iglesia allá y aquí. Por eso yo les digo, si ustedes ven que me equivoco alguna vez y predico algo que no es, o si yo mismo he descubierto cosas que venía predicando mal y que la palabra me revela que estaba mal, se corrige, se corrige. Yo no puedo decir, a mí me enseñaron, mire, yo discuto mucho con las personas que hablan con la tradición religiosa, ¿sí? Con algo que peleo mucho y está allí, y es la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. Eso es parte del vocabulario cristiano, pero en la Biblia en ninguna parte dice que nos cubramos con la sangre de Cristo. Y por más de que yo lo digo, la gente lo sigue usando. Pero ya yo lo enseñé, me cubro con la sangre de Cristo. A ver, ¿dónde dice en la palabra de Dios que uno tiene que cubrirse con la sangre de Cristo? La sangre de Cristo me lo cura. La sangre de Cristo se derramó con un propósito, ya hizo su propósito, ya cumplió su propósito, ya lavó nuestros pecados, ya se pagó el precio con ella. Y en la palabra no dice, si dijera yo les decía, amén, cubrámonos todos con la sangre de Cristo, pero no dice. Pero son cosas que se nos quedan. Y yo alguna vez predicaba, ya no recuerdo qué, y me di cuenta en la palabra que había estado enseñando mal durante 18 o 20 años aquí en esta iglesia. Y me vine aquí en el altar y dije, yo estoy enseñando mal porque la palabra de Dios dice es esto, esto y esto. Acá no dice nada que tenga que ver con lo que yo he dicho y tengo que corregirme precisamente por eso. Amén. Con amor. Siempre con amor. ¿Sí? Hay que desaprender muchas veces lo que hemos aprendido para volver a aprender verdaderamente lo que la palabra de Dios dice. Y desaprender es algo que es muy complicado. No es muy complicado desaprender lo que hemos escuchado por 20 años y seguimos hablándolo ya inconscientemente porque se nos quedó fijo en el subconsciente, pero hay que desaprender cosas y hay que ir a la fidelidad de la palabra de Dios. Amén. ¿Es pecado decir que me curo con la sangre de Cristo? No, pero no es bíblico. Entonces, mientras no sea bíblico, ni tácitamente, porque hay cosas que están tácitas en la palabra, no son explícitas, sino que están tácitas allí en la palabra, pero ni siquiera tácitamente está. ¿Es pecado? No. ¿Se siente bien haciéndolo? Bueno, pues yo qué puedo hacer. Pero para mí no es bíblico darle un uso a la sangre de Cristo que no está contemplado en la palabra de Dios. Amén. Me eché aquí medio mundo encima con este pedacito de la predica. Amén. Yo creo que van a empezar a llover mensajes en el WhatsApp. Bueno, pensemos en eso, iglesia. El Señor quiere que nos amemos. Nos amemos entre líderes e iglesia, la iglesia al líder. Normalmente el pastor ama a sus ovejas, les tiene paciencia. Normalmente hay ovejas que no le tienen paciencia al pastor. Pero pensemos en que es función nuestra saber tratar a las personas que tienen una circunstancia difícil y especial, ya sea el perezoso espiritual, ya sea el holgazán que decimos ahorita, ya sea el que está débil, ya sea al que tenemos que tenerle paciencia porque nada que corrige, ya sea el que está buscando venganza, tenemos que estar atentos de ellos
y ser realmente los instrumentos de Dios. No hay que sacar la gente de la iglesia, no hay que hacerla de lado, hay que comprenderla y hay que sacrificarnos a nosotros mismos muchas veces por esas circunstancias y por esas razones. Amén, iglesia. Era algo que quería repasar el día de hoy. El Señor me puso a repasarlo. Él sabrá por qué lo hice, por qué nos habla de este tema el día de hoy. Pero es bueno saber eso. Y es bueno, y a donde vayan, si un día de estos están en otra iglesia, recuerden quién es su pastor y piensen qué imagen tienen que tener ustedes de su pastor, cómo tienen que tener la relación con su pastor. ¿Sí? No es un predicador, el pastor no es un predicador. Una de sus funciones es ser predicador, pero no es un predicador. No podemos mirar a la persona como la que predica simplemente y olvidarnos. Si es su pastor, debiera dejarse pastorear y que él pueda cumplir con la función de guiar, de cuidar, de formar, de edificar, de defender a sus ovejas, a sus discípulos. Amén. Pónganse de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por esta noche, gracias porque nos hablas del amor, Señor. De cómo tú, en tu sabiduría, Señor, formaste la iglesia, Señor. Cómo tuviste un propósito, Señor, para colocar, Señor, a alguien que los guíe, Señor, y a alguien a quien guiar, Señor. Todos tenemos un comienzo, Señor, todos tenemos un despertar, Señor, en nuestra relación contigo, Señor, que debe ser cultivado, Señor, que debe ir creciendo, Señor, y madurando, Señor. Y para eso colocaste cabezas en los ministerios, Señor, para eso está la iglesia, Señor, para ser formada y guiada, Señor. Ayúdanos a cumplir, Señor, con lo que tú estableciste, Señor, y ayúdanos a mirarnos con amor, Señor. A respetarnos, Señor, a que seamos una iglesia que se ama, que se respeta, Señor, que se tolera, Señor, que se tiene paciencia, Señor, y que cumple como tú cumpliste, Señor, con nosotros, con todos nosotros, Señor. Porque ninguno, Señor, es bueno, dice tu palabra, pero sin embargo, en medio de esto, Señor, tú nos acompañas, Señor, tú nos llamaste, nos formas y nos llevas, Señor, por esta senda que eres tú, Señor. Hoy bendecimos, Señor, el hecho de ser llamados a una iglesia, Señor, de ser iglesia, Señor, de tener líderes, Señor, y de comprender, Señor, el papel y la función del líder, Señor, no para verlo como un objeto, Señor, o como alguien simplemente que emite, Señor, un mensaje, sino para comprender que es mucho más complejo, Señor, porque hubieras colocado simplemente predicadores y no al título de pastor o de maestro o de profeta o de apóstol o de evangelista, Señor. Cada uno, Señor, va más allá de la función que conocemos básicamente, Señor, que nos ha sido inculcada y que tal vez se ha fijado en nuestro consciente e inconsciente, Señor, sin comprender la magnitud, Señor, de cada uno de esos cargos y funciones, no, más funciones que cargos que tú nos has entregado, Señor, para edificar la iglesia. Hoy te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Amén, iglesia. Bueno, espero que el Señor nos haya hablado hoy. Que tengamos paciencia con los